Señoras y señores, vamos a empezar hablando de una empresa, de un perfume que está pues desaparecida por un lado, hasta donde sé, cuidado, en cuanto a la fabricación de perfumería, vamos a decirlo así, y luego pues efectivamente sí que ya no producen, o al menos no me consta que tengan producción de perfumería. Si no es así, pido disculpas, pero no se sabe absolutamente, yo no he encontrado nada de ellos, más allá de la información acerca de Carísima, de la empresa Codibel, Parfums Codibel. Así que esta es la caja, luego lo vamos a ver en la aproximación. La botella la tengo aquí fuera, la caja, y lo vais a ver en la aproximación, no os pongáis nerviosos. Voy a aplicármela porque además es un puntazo. A ver, es que estoy tan sudado que no sé si me cae en piel o no me cae. Bueno, veamos. La empresa surge entre los años 90 y llega toda la ejecución de perfumería aproximadamente hasta el año 2005. Digo esto en plan conjetura, ¿de acuerdo? Porque me he puesto a investigar a la empresa y sí que aparece como que se dedican a la distribución de perfumería y droguería, pero no a la fabricación como es el caso. Aquí en este momento, en este punto, ellos fabricaban perfumes. Tienen un catálogo también aproximado de unos 30 perfumes que ya están completísimamente descatalogados. Es por poneros en situación con respecto a esta perfumería. Carísima, que esta es la concentración Eau de Parfum. También hay otra botella que es completamente transparente y que el fluido que hay en el interior tiene un color como rosado. Bueno, pues me he puesto a investigar y sí que aparecen las notas, de las cuales me fío bastante porque percibo todo lo que dicen en un principio, con lo cual las doy por válidas. ¿Puedo estar equivocado y ellos pueden estar equivocados? Sí, pero me fío mucho de lo que ponen. Dicho todo esto, voy a haceros la aproximación, la vais a ver y tengo que hacer otra consideración más. Cuando me regalaron esta fragancia Eau de Parfum, Carísima, el vaporizador no funcionaba, estaba atrancado. Se habían quedado pues ahí pues todas las partículas, aceites esenciales y lo que no son aceites esenciales, y estaba obstruido. Ahora funciona medianamente bien, no es óptimo, pero funciona bien. ¿Cómo se pudo desatrancar? Pues aquí, quitándole el vaporizador, en la parte de la bombilla, con un pinchi de móvil, se le introdujo, esto me lo hicieron, porque yo no atinaba, no tuve paciencia, me puse de los nervios y dije, por favor, hazme tú esto. Y entonces con el pinchi se desatrancó y perfecto. Es muy concentrada, ¿eh? Ojo, cuidado, porque y huele muy bien. A pesar de que pueda tener X años, voy a ponerle un punto máximo año 2005, huele fenomenal, se conserva muy bien, no tiene ese toque picado que tienen muchas con menos tiempo. A lo que voy, que es la aproximación, pero que ya no voy a perder más tiempo. Y esta es la caja de Carísima con, ya estáis viendo aquí, esta forma hexagonal. Eau de Parfum, Carísima, así como todo como muy letra así en plan rollo ruso, Doctor Sivaco y todo esto. Bueno, pues ahí estamos. Perfumes Codibel, que lo pone por acá, y también, si mal no recuerdo, lo ponía por aquí abajo. Aquí está, a ver si se enfoca y hace así, y ahí lo pone, Codibel Parfums o Parfums Codibel en Castelldefels en Barcelona. Bueno, pues tampoco puedo deciros mucho más con respecto a lo que es la caja, no tiene absolutamente nada, esto está por aquí, no he podido encontrarlo, en la parte interior llevaba una peana, se me ha caído, no podía meter la botella, perdón, y se me ha caído, llevaba una peana de plástico que igual luego aparecerá cuando termine el vídeo, que es lo normal que pueda aparecer. Cuando se terminan los vídeos es cuando aparecen las cosas. Bueno, pues lleva una peanita pequeña donde se inserta la base de la botella. Pero es un troquelado completamente sencillo en la parte interior. No lleva absolutamente nada más. Salvo aquí estas lengüetillas que hacen que encaje y listo. Así que, señoras y señores, paso a la botella. Y esta es la botella Carísima Eau de Parfum, tal cual reza aquí. Ahí enfocándose ella misma, pues con esta forma así tan elegantona y tan clásica a la vez, con este tapón también, que además es un tapón que es de plástico, pero está bien, se adapta, es un tapón que no es que sea un lujazo, pero la verdad es que te da un pego pero impresionante.
Y lo que sí interesa es lo de dentro. O sea, aquí lo interesante de verdad no es perdernos tanto en cuanto en las formas que tiene la botella ni nada de esto, sino en el fluido, en lo que es el perfume. El vaporizador, pues ya sabéis que por desgracia pues está roto, no funciona como debiera y no vaporiza. Vamos a ver, esto no vaporiza nada bien, pero bueno, ahí está, 1, 2 y 3. Bueno, dentro de lo que cabe podría ser peor. En las notas de salida vamos a tener, en principio y según se nos dice, grosella negra y también pomelo, con un corazón de acacia y jazmín y un fondo de vainilla y sándalo. Y además, dadme un minuto porque me voy a cambiar, esto ya no lo aguanto. Perdonadme, pero me he tenido que cambiar de camiseta, el polo, porque ya estaba aquello, que ya no aguantaba más. De hecho, es que no sé si me he puesto hasta bien el cuello de la camisa, de verdad, perdonadme, pero es que es cierto, o sea, ya está la temperatura aquí que es insoportable. Así que vamos a despachar esto, pero rapidico. No, sabéis que no va a ser así, así que paciencia. Bueno, sobre todo yo, que soy el que lo sufre. Notas de salida, grosella, negra y pomelo. ¿Me fío de las notas? Sí, porque las siento. ¿Puedo estar equivocado? También, en parte. ¿Por qué? Pues porque no puedo tirar ni siquiera ni de ingredientes, porque no aparecen ingredientes por ningún sitio. No sé el sustento que llevan ingredientes, pero es que además, a ver, un segundico. No viene absolutamente nada en la caja. Viene un porcentaje de alcohol aquí en la base y poquito más, pero no viene nada de ingredientes. Salvo el alcohol y el concentrado de perfume, no hay nada más. Bueno, pues carísima, Eau de Parfum, notas de salida, grosella negra y tenemos también por la parte de el pomelo. Luego tenemos un corazón que va dividido en dos aceites esenciales, vamos a llamarlo así, como es la acacia y también el jazmín, para luego pasar al fondo, que el fondo se las trae con sándalo y vainilla, y no se las trae precisamente por la vainilla, se las trae por el sándalo. Señoras mías, porque, bueno, y señores, ojo, cuidado, si os hacéis con una botella, tirarle sin miedo, ¿vale? Pero así, ya de principio, como veáis algo que pone carísima Eau de Parfum y sea así, porque la podéis ver y eso, engancharla. Os vais a quedar completamente locos y locas totalmente. Vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unas 3 horas. Así se las gasta esta señora de aquí. Luego se va a ir retrayendo, por supuesto, pero no se quedan tampoco en distancia corta. Esto se va quedando a un metrito y ahí zumbando, venga, que venga, que venga, y os tenéis que pegar una ducha porque si no esto no se va, y además frotando de verdad, porque es que se queda. Así que para empezar, ahí le vamos dando. Luego también, tener muy presente que es una fragancia sobre todo de invierno. Esto para un verano, como que no. Es invierno 100%, pero 100%. Y chicos, chicas, lo podéis utilizar porque ahora mismo este tipo de fragancias se lleva mogollón. Es una barbaridad. Y además os digo que donde podéis pensar que porque sea así, con esta caja del color rosado, las letras aquí carísima, rosado y tal, es una fragancia que tiende a lo masculino, pero de una forma completamente radical. Súper masculina. O sea que también ahí ya le estamos dando. Porque el aporte que lleva en maderas, madera de sándalo y posiblemente incluso, yo me aventuro a decir que lleva incienso, es subido, no. Lo siguiente, también se nota rosa. Es que da la sensación, voy a explicar esto, da la sensación de que estamos enfrentándonos a algo que es como un nicho. Es que el sentir de esto, en cuanto ahora mismo, año 2021, es muy rollo nicho, o sea, cargado con toque de rosa, jazmín, y te quedas todo loco diciendo, hello, ¿esto qué es? Es que a mí me ha dejado, no es que me haya volado la cabeza, es que me ha llevado a la estratosfera ya, directamente, ¡pum! He pegado un chispazo yo. La nota de acacia, espectacular también. Es que es increíble. No es una fragancia fácil, por eso digo que sobre todo a mí me choca mucho este tipo de diseño olfativo, porque tengo aquí una mosca. Me extraña mucho este tipo de diseño olfativo porque francamente es que es muy masculino. Muy masculino. Notas, sí, el pomelo en la salida, pero es que ojo, cuidado, porque es que allá donde puedas decir
que lleva pomelo y grosella no es ni tan afrutado ni tan cítrico como el pomelo. Es que ya estás nada más atomizar y vaporizar, que es lo mismo. No, no es lo mismo, pero bueno, como si lo fuese, resulta que te encuentras que hueles a sándalo, hueles a madera, hueles a humo. Tienes sensaciones florales, por supuesto, jazmín, acacia, rosa, porque es que las lleva. Pero dices, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? Si va cargado de madera. El sándalo es un trancazo y un pepinaco, pero que tela marinera. O sea, el sándalo es hiper mega subido, como en muy pocas fragancias del selectivo te puedas encontrar, ¿eh? Esto te lo encuentras en nicho, más rollo, más estructurado en cuanto a las maderas, ahumados a lo bestia. Si es que además es que hasta podría incluso recordar a una Encre Noir perfectamente. O sea, es que es una barbaridad. Versatilidad para las mujeres, cero patatero. O sea, esto es para invierno, en mujer, en verano olvídate, y en hombre, pues luego a luego, hello, en invierno déjame un poco aparte, o sea, perdón, en verano déjame aparte porque soy tela marinera. Llévame al otoño, llévame al invierno, primavera con fresco, porque como ya empieces a meterte con calores, esto no lo aguantas. Muy potente, de verdad, pero que muy potente. Y sí, no es versátil y también está descatalogada. Si vais de tiendas pequeñas y la podéis cazar, no salgáis sin ella. Pero estoy hablando de esta versión, que es la que conozco. Sé que hay otra carísima que no va en esta versión, que está plateada. La botella es una botella que no lo he dicho, es una botella de vidrio que va como esmaltada en este efecto espejo. Si la veis tal cual, comprarla. Hombre, comprarla a buen precio. No se os ocurra pagar ni 200 ni 300 euros porque hello, no. Para eso ya te compras otra cosa. Vamos a ver, esto no se vendía a un altísimo precio ni nada de eso. Tenía un precio pues comedido, pero que estaba bien, ¿eh? No barato no, pero era un precio medio. Así que si lo veis, engancharla. Pocas consideraciones más, porque esté la proyección, versatilidad, y sobre todo es unisex y tira al hombre. La acacia espectacular, porque da una sensación como más melosa a todo el conjunto, pero es que al final lo que tienes es un pelotazo de sándalo ahumado que te vuela. O sea, es que te quedas todo loco. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Señoras y señores, encantado de haberos presentado esta carísima, que espero que encontréis sobre todo en tiendas pequeñas, ¿eh? En tiendecicas pequeñas, cuando veis la caja hexagonal, rosado fucsia, carísima o de Parfum, pensároslo, no os vayáis sin ella. ¿De acuerdo? Esto se sigue vendiendo en pequeñas tiendecicas, en tiendecicas de barrio de toda la vida, la tenéis y seguramente a muy buen precio y olvidada ahí como al fondo. O sea, salir buscando lo que tenéis que buscar. Recomendable. No sé composiciones, no sé absolutamente nada y hasta ahí puedo leer. Señoras y señores, que ya está, que se ha terminado lo que se da, va, ya está, ya sabéis que por aquí pues va apareciendo el Patreon, que es de ley que tenga que decirlo, a partir de 1 euro. Me podéis echar una manico y ya pues poquitas cosas más, salvo también, claro, por supuesto, tenéis La alquimia del perfume, que es mi libro, disponible por todos lados, y también, además, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.